el curso en general yo lo estructuro un poco con dos partes, ya, porque esta asignatura es geología, pero está aplicada a alumnos de ingeniería civil, en obras civiles, por lo tanto vamos a trabajar los temas propios de la geología, los conceptos geológicos básicos, las disciplinas de la geología, los procesos internos, externos, y vamos a, ¿cierto?, trabajar después algunas semanas, que no son muchas, son las finales, en lo que es geología aplicada a la ingeniería, ¿ya? Como me tuve una reunión hace un rato atrás con los ayudantes correctores, la ayudante y los ayudantes correctores de la asignatura, y en algún momento seguramente vamos a tener alguna instancia de retroalimentación, se los voy a presentar de alguna forma. Ellos ya están, obviamente, en fases más avanzadas de la carrera que ustedes. Y laboralmente yo he trabajado, les mostraba el libro como de cabecera para los que están en la pantalla activada. Este libro se llama Ingeniería Geológica. Es una literatura fundamental porque va a hablar de la relación entre la geología y la ingeniería. Bueno, la verdad es que yo esto lo tenía un poco se arrastra de partes anteriores. Hoy día la docencia online, yo les agradezco que no minimicemos las interrupciones que nos sacan de contexto y maximicemos las interrupciones y la participación. Como les decía, pucha, mientras más fome, menos participación. Fíjense, la foto abajo izquierda, esas son mis clases. Estoy yo y están puras manitos para arriba. Entonces, bueno, pucha, por último, por el audio que estemos de alguna forma o por chat conectados y conectadas. Vamos a tratar de hacer preguntas, algunas con puntaje acumulativo o cosas así. En lo formal, vamos a realizar dos certámenes y un certamen 3, entre comillas, que es un trabajo aplicado básicamente. Acá están los porcentajes y las fechas. Certamen 1, para que lo anoten, yo lo voy a subir a la página cada vez a medida que vayamos avanzando en el desarrollo de la asignatura. Hay un certamen 2, el 1 de junio, ¿ya? Y después vamos a, ahí, entre comillas, certamen 3 o trabajo aplicado, que es el otro 25%, va a ser el 4 de agosto. Es decir, se entrega en la parte final del curso. Y además hay varias fechas, ¿ya? Por eso me interesa la gente que tiene toque horario, porque hay muchas fechas en las cuales vamos a tener actividades prácticas, ¿ya? Entonces, para que las personas que están tomando, ¿qué otro ramo? ¿Cuál es el ramo que están tomando? Para que me lo hagan saber, por favor. Fundamento de investigación de operaciones. ¿Y quién lo hace? El ¿Cuánto era? departamento de informática. ¿Fundamento cuánto? Me dijo. ¿Fundamento De de? investigación de operaciones. Yeah. Entonces, Mecánica de estructuras, ¿ya? mecánica, no, perdón, mecánica de materiales, mecánica racional. ¿Y eso qué sería? ¿También tienen tope? Ah, no, los que están haciendo tope, perdón. Sí, no, los que tienen Ahí tope me confundí. me hacen entregar, me envían por correo, por favor, ¿ya? Su situación, para ir un poco manteniéndolo. Y tienen que estar atentos, como les digo, y atentas a lo que es la planificación de la asignatura que vamos a revisar. Como bibliografía... ¿Es 2 de junio o de julio? Perdón, ¿qué cosa? 2 de junio o 2 de julio el certamen 2? Dice 1 de junio. Déjame confirmar. Ese día no tenemos clases. ¿Por Así qué? que. Porque es martes. Puede que me haya equivocado la fecha. Déjame revisar aquí la planificación, un segundo. Porque también le subí a la página, el programa, no sé si han tenido oportunidad de mirarlo. Fíjense que aquí está el programa actividades. En el programa está el 7 de julio. Ya tengo que actualizar la planilla del 7 de julio, ya, sí. Vamos a cambiarlo el tiro. ¿Y el primero está bien? 7 de julio. 7 de julio. Sí, profe, el primero está bien. Ya, gracias. Y el 4 de agosto. Sí, se me pasó una fecha. Ya, ahora sí. Volvemos a compartir. Entonces, pantalla. ¿el 7 de julio o el 2 de junio? 7 de julio, ahí está. Ya. Ya, esto no está todavía en la página, ahí está donde está la fecha oficial. El programa de semestral, bueno, acá la bibliografía, hay mucha información en la web, mucha. Hay muchos libros, qué sé yo, usted, en la biblioteca también, yo estuve mirando. Así es que busquen, revisen qué de lo que está pueden conseguir y lo vamos a ir viendo, ¿ya? A ver, vamos a trabajar una unidad 1 que es básicamente conceptos principales y la introducción a la geología. Esto lo vamos a trabajar hoy. Vamos a ver conceptos geológicos básicos, el origen de nuestro planeta, el tiempo geológico, la estructura de la Tierra,
definición de minerales, rocas, etc. Vamos a trabajar tectónica de placas, sismos. Vamos a trabajar procesos asociados al interior de la Tierra y procesos superficiales como la erosión, ciclo de rocas y con énfasis mucho en la deformación de la corteza, todo lo que son fallas geológicas. Por ahora mucho de esto no les va a parecer, siendo que los programas de educación de ciencias naturales incluyen geología, pero en general los alumnos no salen y las chicas no salen con mucho conocimiento en geología. Y en geología aplicada a la ingeniería vamos a ver algunas definiciones, aplicaciones, definición de macizo rocoso, suelo, diferencias y tipos de mecanismos de inestabilidad y como les decía, principalmente qué es lo que ustedes como ingenieros civiles, ingenieras civiles a futuro se van a quedar ¿cierto? Con los conocimientos. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, algún comentario? ¿Alguna cosa que quieran decir? ¿No? ¿Nadie? ¿Qué? ¿Diga? ¿En qué consiste como el último certamen? Y los dos primeros son como en aula, escritos, de desarrollo. Súper buena pregunta. Mira, yo voy a hacer los certámenes seguramente en aula. Yo ya he usado plataformas muy similares, así es que voy a configurar los certámenes en aula. ¿Ya? ¿A qué me refiero como aplicaciones? Es que, claro, la idea es que un poco ampliemos el conocimiento a través de casos de, no sé, terremotos, volcanes, aspectos climáticos en algún momento de la asignatura. Entonces ahí obviamente les voy a dar, ya sea por grupo, casos a trabajar. Y el trabajo final es como un poco esto, o sea, imagínense, viene la pregunta, que bueno, gracias por tu pregunta, que viene la gran pregunta que les hice, o sea, ¿por qué es importante o será importante que una ingeniera civil o un ingeniero civil en obras civiles conozca de geología? Entonces acá yo dije, bueno, asumimos que hay una persona con un proyecto, entonces además de pensar en la parte constructiva, los cálculos que tiene que hacer, todo lo que es la parte comercial de su proyecto, los flujos económicos, en algún momento la persona se cuestiona, bueno, ¿dónde va a estar fundado, sobre qué va a estar fundado mi construcción? ¿Ya? Y ahí ustedes se fijan, van apareciendo distintas imágenes de distintos tipos de suelo, de distintas coloraciones, en distintos ambientes, ¿ya? Vemos que se disponen de manera distinta. Entonces, bueno, me imagino que, yo no he visto en detalle las respuestas, pero la mayoría de las personas que viven en Santiago les tocó vivir el terremoto del 2010 y tienen recuerdos de distintos tipos de daños, ¿cierto? Entonces se puede ser hasta un ejemplo como para potenciar el hecho que sepan de geología. Les quería mostrar un video, esto es una cosa que en verdad tiene en parte científico y en parte no, pero tiene cosas bastante entretenidas que no necesariamente se alejan de la geología. Voy barrando algunas partes, así como contando el final de la película. Aquí.
de qué aspecto geológico podríamos resaltar del video que estábamos viendo. ¿Alguna cosa? Que los procesos geológicos toman como muchos años, millones de años, y como que ahí se mostraba en el video cómo iba avanzando como la historia de la humanidad de la Tierra, un poco. Claro, sí, cuando, sobre todo al principio, cuando la roca, entre comillas, es una montaña y se deforma, después pasan los glaciares, va reduciendo ese tamaño. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? ¿Qué tenía la roca incluida cuando ya la encuentra un científico? ¿Qué es lo que tenía? ¿Un fósil? Tenía un fósil, ¿cierto? Entonces un poco, ¿en qué se convierte después la roca? ¿Qué le pasa a medida que va pasando el tiempo? De ser una montaña, ¿en qué termina? ¿Pasa a ser un guijarro? Claro, un grano, un sedimento, un guijarro, un Claro. granito de arena, ¿cierto? Y tiene cosas ciertas, porque efectivamente el vidrio de las ventanas, el vidrio en este caso muestran ahí un cohete, está hecho de arena de sílice. La sílice es un elemento químico que les va a empezar a sonar un poco por la asignatura, porque vamos a ver algunas cosas de roca y cosas así. Ahora, Y es el más abundante en el planeta. es el más abundante, pero en la corteza terrestre, no en el Sí. planeta, porque si uno mira el planeta Sí. completo, el núcleo es más grande y el núcleo tiene mucho fierro, ¿cierto? Pero Sí. en la corteza es la sílice. Bien, entonces a ver un poco, el objetivo, la idea es proporcionarles a ustedes información global de la ciencia geológica. Vamos a ver, introduciendo conceptos básicos que les permitan entender procesos geológicos y, como dice ahí, y la aplicabilidad que estos puedan tener en su desarrollo académico futuro y profesional futuro. Ustedes no van a ser ni geólogas ni geólogos, pero sí van a, en algún momento, en sus distintas especialidades, requerir quizás o algo relacionado a riesgo, o algo relacionado a tipo de materiales, a rocas. Entonces, básicamente que haya diálogo. Y ahí está un ejemplo de fallas, como ocurrió con el terremoto del 2010. Fíjense que a veces las construcciones se montan, se muestra aviso de alguna discontinuidad, y por supuesto viene un sismo y podemos ver ahí que hay reacciones. Estas son fotos de Concepción del año 2010. Vamos a ver entonces una visión global de la ciencia geológica, especialmente las que están relacionadas con ingeniería y los procesos, y obviamente ir viendo aplicaciones. Bueno, acá está un poco el programa que les dejé, les voy subiendo todo el aula, y vamos a ir definiendo algunas cosas. Por la geología como ciencia, dice, es una disciplina científica, es decir, usa el método científico, como la mayoría de las carreras, ¿cierto? Bueno, del mundo científico. Es multidisciplinaria, es decir, toma cosas de la matemática, la química, la física, biología, urbanismo, meteorología, astronomía, que estudia el planeta Tierra. ¿Qué se estudia? Vamos a conversar del agua, el sistema hidro, vamos a hablar de la tierra sólida, del aire. Esta es una foto que tomé en Santiago el 2011 desde el Cerro San Román. Podría poner una de Coyhaique. La diferencia es que la composición del polvo tóxico y del humo es distinta. Vamos a estudiar los seres vivos, tanto del pasado como los actuales. Vamos a tratar de entender el planeta Tierra desde su pasado. Fíjense, ojo con esta fotografía, estas son ilustraciones que hay de cómo habría sido la Tierra en sus primeras etapas, con una luna más grande, más cercana, un planeta como un poco derretido, si lo ven así. Vamos a conversar de la evolución de la Tierra, por ejemplo, cómo los continentes se desplazaron a lo largo de la historia. ¿Han escuchado hablar de Pangea? O Gondwana, no la banda, sino que un megacontinente que existió en algún momento y que posteriormente, fíjense, se habría cerrado. Vamos a estudiar la composición de la Tierra, tanto en su exterior, con rocas, minerales y agua, por supuesto, y vamos a conocer el interior de la Tierra. Ahí hay una imagen de la película del viaje al centro de la Tierra, ¿ya? No obstante, cuando Julio Verne escribió el libro, no existía la tectónica de placas, por lo tanto, había un imaginario ahí ¿cierto? Que seguramente hubiese cambiado si es que la teoría de la tectónica de placas, que es bastante posterior, que muestra una Tierra zonificada en capas. ¿Cierto? También se puede saber aspectos planetarios de la Tierra y aspectos fundamentales, ¿cierto? El presente en zonas urbanas, cómo eso interacciona con el medio ambiente y con nuestra naturaleza en zonas más rurales. Podríamos hacer una pregunta, ¿cierto? ¿En qué se parece la Tierra a un huevo duro de gallina? ¿Alguien podría pensar? En que ninguno es esférico. Ya, perfecto. Ahí hay una súper buena diferencia. El huevo es más bien ovalado, la Tierra en teoría también.
¿cierto? Por el chat me están diciendo, tiene una corteza, excelente. La Tierra tiene una corteza que es similar a la cáscara del huevo. Y es bastante similar porque es muy delgada, rígida y muy delgada con respecto al resto del huevo. ¿Qué otra característica común podría tener un huevo duro? El núcleo, ¿cierto? Hay una yema ahí que está sólida, el núcleo terrestre se presume con una parte sólida y una parte líquida. Y hay una tercera capa. ¿Cómo está la clara en el huevo duro? ¿Han comido huevo duro? ¿Cómo está la clara en el huevo duro? ¿Cuajada? Está aguada, claro, está más bien sólida, tiene consistencia, si bien es plástica, ¿cierto? Porque uno la aprieta como que y se deforma. Bueno, la Tierra tiene un manto, ya que vendría siendo la clara, de incluso un volumen parecido, que también está sólido, ¿ya? Y no solamente, ¿se acuerdan que han comido huevo duro, ¿cierto? Y cuando uno pela la cáscara, hay otra telita, una telita como bien delgada, ¿no? ¿Han probado alguna vez o la han visto? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Bueno, esa telita, la Tierra también tiene una capa que se llama astenosfera, la vamos a conocer, que es parecida a esta telita, que es donde están las placas tectónicas, ¿no? Hay varias similitudes. Otra similitud es que, bueno, uno para comerse el huevo lo pela y lo rompe en fragmentos, y la Tierra también está rota su corteza en placas. ¿Bien? Y bueno, esto nos va a llevar a distintos procesos asociados a la liberación, porque cuando el huevo está recién cocido está muy caliente, el núcleo de la Tierra aún está muy caliente, por eso aparecen estas imágenes como que el núcleo estuviera encendido, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a ver que esos procesos gatillan eventos, por ejemplo, como los, ¿cierto? Terremotos, los volcanes, ¿cierto? Y procesos asociados. Decíamos que la geología es una disciplina científica, y como aplica el método científico, un poco recordar los pasos. Se hace una observación del mundo que nos rodea, algo que nos llame la atención. Después, en un segundo paso, se desarrolla una hipótesis o una posible explicación que prediga futuras observaciones. ¿Qué se hacen? Bueno, se hacen experimentos, se hacen pruebas, se hacen observaciones, dependiendo de la duda o la hipótesis planteada. Ahora, ¿cómo saber si los resultados están de acuerdo o no con lo predicho? Bueno, si están de acuerdo, hay que repetir este proceso hasta estar 100% seguros. La ciencia es comprobable. Si no, bueno, se rechaza la hipótesis y se plantea una nueva hipótesis. Multidisciplinario, decíamos, bueno, la geología básicamente toma aspectos de distintas áreas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos ver cosas como esta. Apliquemos el método científico. ¿De dónde puede haber venido esa roca que está ahí en la fotografía? Ojalá participen por el chat o por mensajería. Les agradecería. Ya, por supuesto, Tomás Noye nos dice rodó desde la cima. Ok, gracias, Tomás. Es una buena hipótesis. ¿Alguien más? También, Dependiendo del lugar, quizás la pudo haber movido un glaciar. Ah, mira, ¿viste? ¿Quién habló por ahí? ¿No escuché bien? Yo, Ignacio. Tú, Ignacio, claro, la puede mover un glaciar. Puede estar, dice ahí Manuel, en el fondo del mar. ¿Ya? Ah, del espacio, ok. Podemos poner una hipótesis. ¿Cuál otra podría haber sido? ¿De dónde puede haber llegado esa tremenda roca? A lo mejor antes era un océano quizás y se desgastó el resto. ¿Ya? Ok, hay varias hipótesis, ¿cierto? A lo mejor nunca llegó y siempre estuvo ahí. Eso también puede ser. Ahora, ¿qué pruebas podríamos hacer? Por ejemplo, los jóvenes que dijeron al inicio que era una roca que podría haber rodado de la montaña. Entonces, supongamos que vamos a la etapa siguiente, tenemos que hacer pruebas. ¿Ya? Entonces, si decimos que esta roca que está acá abajo, donde hay personas, rodó desde que la parte alta, ¿qué tendría que cumplirse? ¿O qué pruebas? ¿La composición? La composición, súper bien. Los minerales, ahí me están diciendo en el chat. Okay. ¿Ya? ¿Qué otra alternativa? Por ejemplo, si alguien, no se les ocurre, un volcán. Tendríamos que ver, ¿cierto? Que un volcán, allá existe un volcán cerca en erupción con una magnitud suficiente para mover roca. Ya, en geología un poco la dificultad que se presenta es el tiempo, ¿ya? Porque hay muchos eventos geológicos que ocurren a escala de millones de años, entonces como que falta la posibilidad de hacer pruebas. En particular esta roca, solo para contarle, la movió un aluvión en el cajón del Maipo, el año 93, si mal no recuerdo la fecha. De hecho, la parte de arriba tiene como piedritas más chicas, como fragmentito, es como que el flujo de barro llegó hasta ahí. Esta roca avanzó como 8 kilómetros. Fue un evento para los compañeros y compañeras que son de la región metropolitana. Vamos a abordar harto otros procesos que ocurren en el cajón del Maipo, que es como el lugar montañoso
más cercano, no solo el Cajón del Maipo, sino que toda la cordillera de los Andes. Entonces, poco para que dimensionen, esto lo movió un aluvión. ¿Ya? Entonces, para comentarles. Bueno, acá otras, las personas que son tanto dijeron Punta Arenas, Coyhai, que por ahí podemos ver, estas rocas son bastante frecuentes. Fíjense que en la cima de una zona aparece un bloque gigantesco. De hecho, tienen... Profe, está en verde. ¿Cómo eso? Hay una pantalla verde, no sé, nada más que eso. Ah, ¿ahora? Ahora sí. Ya, ahí está. Gracias por avisar. ¿Cierto? Ya tenemos otra posibilidad de aplicar el método científico, ¿cierto? Cuestionarnos un poco más allá de dónde vino esa roca. Piensen que son cosas que vamos a ver en el curso, por ejemplo, ¿qué agente tiene la capacidad para mover rocas de este tamaño? Porque el viento tiene una cierta capacidad de movilidad en material en función del tamaño de los materiales. Lo mismo pasa con la parte hidráulica. Los torrentes, las aguas tienen distintas capacidades de erosión y de arrastre. ¿Ya? Entonces vamos a mirar cosas como esta. Hay que pensar, bueno, ¿cómo este material llegó aquí? Pensando en que finalmente ustedes van a hacer obras civiles en estos sectores. Fotos hay hartas. Como principios de la geología, bueno, antiguamente se creía que la Tierra solo sufría cambios cuando habían eventos violentos, así como la erupción del Vesubio, el terremoto, o los terremotos de Valdivia, ¿cierto? No obstante, James Hutton planteó el uniformitarismo, que en el fondo dice que el presente es la clave del pasado. ¿Ya? Entonces, observando actuales procesos, actuales paisajes, podemos entender el pasado. Esta es una vista de la cordillera de los Andes viniendo desde Mendoza a Santiago, cuando estamos en Santiago, y efectivamente la cordillera de los Andes se está alzando actualmente, está creciendo, producto de las placas tectónicas, de este empuje que se genera. Ahora, si nos paramos a mirar, difícilmente vamos a ver algún crecimiento en lo tangible, pero son procesos muy lentos. ¿Ya? Entonces, la Tierra sufre cambios violentos y cambios silenciosos de los cuales no nos percatamos y que van modelando el paisaje. Es importante y fundamental que, bueno, conocer el planeta Tierra nos va a permitir cuidarlo de buena forma. Esto ya con actividades un poco más, llamémosle, del mundo de la ingeniería, de la geología y de otras disciplinas. Por ejemplo, la energía geotérmica. Es una fuente energética limpia que obtiene la energía del calor interno de la Tierra. Otros países más desarrollados se calefaccionan. Yo y muchas de las personas que mencionaron que estaban en otras regiones, la gente todavía usa leña, ¿cierto? Caso de Matías Cárdenas, en algún momento las personas de San Felipe, no sé si, bueno, sí, en invierno en San Felipe hace mucho frío, yo viví en los Andes y hace mucho frío, y el tema de la calefacción sustentable es un gran tema en Chile, así es que son alternativas. Vamos a hablar mucho en el curso del ciclo del agua. Ojo, que no solamente el ciclo que va por superficie, sino que vamos a hablar de las aguas subterráneas. ¿Por qué? Porque si ustedes miran, si todo el agua dulce del planeta la comparamos con el agua salada, es solamente el 3%, es decir, comparado en términos volumétricos hay muy poca agua dulce. ¿Y dónde está esa agua dulce? Fíjense que está la mayoría en hielos glaciares, grandes estas masas están a nivel mundial en la región de Aysén, agua subterránea, allá en Antártica también, ¿cierto? Y la segunda fuente de agua son las aguas subterráneas. Y todo el agua que está disponible en superficie es bastante menor, fíjense que es un 0,6%. Lo de los ríos, lagos, qué sé yo. Ahora, la idea es que ustedes al futuro puedan un poco, son los profesionales del futuro, ustedes son los encargados de no cometer los errores que cometimos quizás, ¿cierto? Se cometieron años atrás sin proteger el medio ambiente. Fíjense que el jugo de la basura o los percolados, ¿cierto? Se infiltran y se puede generar impermeabilización, ya sea artificial o natural. Fíjense que claro, yo dado que he viajado harto, que he podido trabajar en distintas regiones, no veo realidades. Acá muchas veces, por lo menos en la región de Aysén, los estudiantes les llama la atención lo que ocurre, no sé, por las parcelas, en los campos donde trabaja su familia, que no se conocía que no había que enterrar la basura porque los percolados contaminan las aguas subterráneas. Y no obstante, hay métodos naturales de impermeabilización. Por ejemplo, las arcillas que deja un glaciar son materiales naturalmente impermeables. Entonces, no necesariamente se puede a veces solucionar o mejorar con materiales naturales. Bueno, el agua, que es un recurso indispensable, a veces nos juega una mala pasada desatando aluviones, ¿cierto? Hay algunas catástrofes. Hace poco hubo un aluvión en el Cajón del Maipo y vamos a conversar bastante de todos estos temas. Vamos a conversar de sismos, tsunamis,
cuáles son las causas. Estas son fotos del fiordo. Vamos a conversar de estudios de riesgos para prevenir ciertos desastres naturales, ¿cierto? Porque obviamente que la planificación urbana, la construcción, la ingeniería, todo el día tiene que incorporar los riesgos naturales. Esto fue un aluvión en el estado de Vargas, en Venezuela. ¿Ya? Fíjense cómo básicamente hubo flujos que corrieron por las quebradas. Vamos a trabajar con mapas de riesgo geológico, mapas geológicos, ¿ya? Y con eventos de técnicas de estabilización, como les decía, este es un fenómeno de remociones en masa que se genera a gran escala como una avalancha, pero también a menor escala, ¿cierto? Como en senderos urbanos. Vamos a conversar mucho cómo incorporamos la geología a parámetros de ingeniería, porque vamos a hablar de geología, de rocas, de tectónica de placas, volcanismo, etcétera, etcétera, pero con la componente de, bueno, ustedes cómo incorporan esto a sus obras de ingeniería. Hasta ahí quiero saber si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran mientras tomo agua. Yo, profe. Eso Dígame. de la energía geotérmica es viable en cualquier parte del mundo. Así como aquí en Chile podríamos hacerlo. O sea, el requerimiento de la energía geotérmica es que hayan fuentes volcánicas cercanas a superficie, porque en el fondo las aguas subterráneas, como las termas, son aguas que se calientan por una fuente magmática bajo la tierra. Voy a ver si Sí. encuentro. Entonces, En Islandia creo que lo hacen así, po. en Islandia, claro. También creo que Finlandia son como países que aprovechan la energía geotérmica. Uno en como que Chile- lo usó mal, ¿cierto? Recuerdo que cuando era más chico vi un documental donde dijeron que debido a que no reinyectaban la misma agua, estas fosas se secaron y ya no sirvieron. Mira, puede ser. Seguramente. Yo desconozco. Lo que sé, por ejemplo, está el CEGA, que es el Centro de Geotermia Ambiental de la Universidad de Chile, que tiene como un centro de investigación y están evaluando el potencial. Por ejemplo, acá en la región de Aysén han hecho en localidades de Puyuhuapi, para las personas que ubican, han hecho pruebas, pero estamos en una etapa a nivel de ingeniería recién conceptual. Estamos recién ahí un poco introduciendo, porque tienen que haber también muchos cambios como de idiosincrasia, culturales, etcétera. Mira, mira, lo voy a leer. Pero puede ser. Lo que pasa es que también en otros países hacen como nitrofracking, creo que se llama, que fracturan y extraen, por ejemplo, en el caso de Argentina, extraen gas con nitrofracturamiento. Y ahí también están generando, hay varias polémicas, llamémoslo así. Bueno, hay esto para ver, un poco, a ver, para cerrar la introducción. Si tienen dudas, cosas, me interrumpen y conversamos, esa es un poco la idea. La geología, como un poco han visto hasta ahora, es bien diversa. Trabaja en minería, ¿ya? La exploración minera, buscar minerales. Por ejemplo, acá yo les pregunto, ¿qué parámetros podemos observar? Supongamos que andan buscando mineral. ¿Qué parámetros podrían mirar de la superficie? Depende de lo que estás buscando. Primero deberías, si quieres hacer una búsqueda superficial, primero deberías buscar algún lugar que tenga un color similar al del elemento que estás buscando. Claro. Por ejemplo, general, si estás buscando cobre, deberías buscar algún algún tipo de arena que sea primariamente rojiza o algo similar. Claro, ¿cierto? Sin entrar tanto en detalle, pero podemos observar colores, como también dicen por el chat. Ahora les hago la pregunta. Piensen ustedes, por ejemplo, ¿qué podríamos mirar acá? Si está todo cubierto de verde. ¿Cómo se puede hacer exploración? ¿Cómo podemos saber lo que hay acá abajo? Con instrumentos de sonido, es decir, de sonares. Claro, podemos estudiar sonares, podemos ver la vegetación, ¿cierto? Podemos estudiar hoy día la tecnología, nos permite nos permite tener imágenes satelitales, imágenes aéreas. Bueno, sí, bueno, no podemos lamentablemente entrar en tanto detalle porque son muchas las especialidades, por ejemplo, la geología que trabaja en las mineras, ¿ya? Acá también trabajan ingenieros civiles porque hay un patrón común que es un poco intervenir los terrenos con pendiente. Entonces este sistema de banco no solamente se ocupa en mineras, sino que también se trabajan en obras civiles. Van a ver a veces en las carreteras que hay como unas banquetas o plataformas, ¿ya? Esto es común un poco tanto en ingeniería civil como en minería, que básicamente es definir este ángulo de diseño, muy asociado a la pregunta de la prueba de diagnóstico, ¿cierto? Cuando se desea hacer un camino o una intervención en un medio natural, hay que, obviamente, remover material, ¿ya? Y es fundamental el ángulo
el ángulo con el cual se va a dejar. Y ese ángulo depende de la geología, depende de los tipos de roca, dureza de las rocas, estructura geológica, etcétera, etcétera. Vamos a trabajar con mapas geológicos. Ya estos mapas lamentablemente tienen hartos colores y cada color indica una composición, un tipo de roca y una edad. Yo me comprometo un poco que ustedes a futuro, si se ven enfrentados a un mapa geológico, van a por lo menos entender en parte esto, ¿cierto? Lo que les permite, ¿ya? Solo como dato, acá está el mapa geológico del Cajón del Maipo, para las personas que son de cerca de Santiago, un poco de la parte cordillerana, y vemos las distintas unidades, y esta es una vista para los chicos y las chicas que no conozcan Santiago, cuando está despejado así se ve la cordillera, ¿ya? Y si se fijan más en detalle, sobre todo los que vienen para el lado, no sé, La Florida, Puente Alto, Peñalolén, como por Chicos de Las Condes, Vitacura, fíjense que el macizo se ve a veces con capas, ¿ya? Entonces ahí tienen tareas de si está la posibilidad que puedan mirar o alguna vez miraron. Ahí los geólogos regionales, además de ser mapas, interpretan un poco la condición de la naturaleza. Vamos a trabajar con hidrogeología, es decir, agua subterránea. Los geólogos también pueden trabajar con fósiles, con geofísica, como decía el compañero delante, con sonares. El Ignacio hizo una correcta intervención, decíamos acá, fíjense como a través de sonares, es decir, un equipo que emite una fuente de onda, las ondas van rebotando, y hay equipos que recepcionan, y por lo tanto es factible obtener información desde la parte subterránea a través de ondas y geofísica. Eso es muy correcto. Vamos a trabajar con cosas de volcanología, ¿ya? No solamente el volcán en sí, sino que vamos a ver aspectos, fíjense, un poco la evolución en el derretimiento de los hielos, ¿ya? Asociado, en este caso particular, al volcán Villarrica, ¿ya? Como con el mismo calor interno. El 2015 hizo erupción en marzo, esta sería foto del año 2016. Vamos a conversar aspectos de mineralogía, ¿ya? Es decir, acá los minerales se relacionan igual con obras civiles, ¿cierto? Porque hay minerales que sirven para algunos elementos de ingeniería civil. Vamos a trabajar con tipos de roca, la petrología y todo lo relacionado con la deformación de la corteza. Fíjense que esta es una montaña que presenta pliegues y grietas. Vamos a trabajar con las fallas geológicas. Me imagino que para los de la región metropolitana han escuchado la falla San Ramón. Hoy día está bastante de moda. Vamos a hablar de la falla Liquiñe-Ofqui. Les dejé, ahora me acordé, les dejé una noticia yo en el curso. No sé si alguien tuvo la oportunidad de verla. Hoy día les dejé una noticia. Apareció en el diario. Sí, hay una noticia. Voy a compartirles pantalla. Sí, vamos a tener un recreo. ¿Ya? Descubrieron un volcán nuevo. ¿Ya? Yo, un poco pensando en el recreo, yo no me rijo tanto, o sea, vamos a hacer una clase y vamos a tener una pausa, y de ahí la idea es como tener otro tipo de actividad. ¿Ya? Cerramos, bueno, básicamente eso. Vamos a trabajar con fallas, estratigrafía, qué sé yo. Pues, fundamental geología aplicada a la ingeniería, que es lo que les estaba hablando todo este rato, cómo los materiales geológicos intervienen con obras de ingeniería. Profe, una consulta. Diga. El volcán de la noticia que descubrieron hace poco como en Coyhaique, ¿no lo habían descubierto antes porque está como en un lugar muy alejado o por qué? Claro, esa es una de las causas, ¿cierto? Porque obviamente que para realizar estudios necesitas tener acceso, necesitas tener registro, y efectivamente son zonas de muy difícil acceso. Y aparte que también otro componente nos comprende, ya vemos la geográfica humana. Chile es un país que es muy angosto, muy delgado, tiene varios miles, por lo menos unos 3, poco más, miles de kilómetros en norte-sur, es angosto. Y Santiago está en el centro y es un país que es muy regional, muy centralizado, ¿ya? Yo esto lo viví ya casi de la experiencia, y viví en Santiago muchos años y después me fui como alejando, y es impresionante un poco cómo funciona. Ya, hagamos una pausa, pues, ¿les parece? Y de ahí cerramos lo que vamos a hacer. A mí lo que me interesa un poco es que hagamos cosas reaplicadas. Esta es una vista de las rocas de acá. ¿Qué hora es? No sé si tienen... Casi 10 para las 5. 10 para las 4. 4. Ya, juntémonos, ¿cuánto? ¿Unos 20 minutos? ¿Otros 10? Ya. ¿Les parece? ¿Alcanzan a comer algo?
Me parece, profe. Ya, nos juntamos entonces un Perfecto. ratito más. Yo voy a anotar ahí. 16, 10. Ya, nos vemos, chau.